Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ya ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación la podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin unas parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, palabra de Dios tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, la semilla que crece por sí sola. Hermanos y hermanas, yo creo que es una bendición la palabra de Dios hoy, porque la palabra de Dios hoy intenta calmarnos en la ansiedad, que seamos pacientes en esa intranquilidad que tenemos, hermanos y hermanas. El mundo de Dios, tú y yo lo sabemos, no opera como el mundo en el que tú y yo vivimos. Las cosas espirituales no funcionan como las cosas materiales. Y en el mundo de Dios, al ser un mundo invisible y espiritual, como uno no ve a través de los sentidos, pues uno cree que no está pasando nada. Pero ciertamente está pasando algo. Y por lo tanto Jesús hoy, hermanos y hermanas, nos da esa tranquilidad de que cuando nosotros estemos pidiéndole algo al Señor, que cuando nosotros estemos esperando algo de Dios, que ocurra, que comience, que se lleve a cabo, que llegue la solución de ese problema, que llegue la sanidad de esa enfermedad, que se dé lo que nosotros estamos anhelando tanto, que seamos pacientes, porque hay una parte de las cosas de la obra de Dios que a nuestros ojos parece que no están funcionando, pero ya están operando, hermanos y hermanas, y pronto veremos nosotros que se convertirá en una realidad. Por eso hoy tenemos prácticamente dos parábolas acerca del reino de los cielos, hermanos y hermanas, y las vamos a entender a profundidad con ese ánimo, hermanos y hermanas, el ánimo de tener seguridad, de tener confianza que cuando yo no veo, hermanos y hermanas, no es que Dios no está funcionando, es que la obra de Dios está bajo un misterio que es invisible, pero las cosas están ocurriendo. Mira, idea fuerza que nos guíe a través de la reflexión que tenemos. Ten seguridad en la obra que Dios ha comenzado en ti a través de su poder. Ponte eso en la mente, eso es un principio de fe. Ten seguridad, vamos a tener tú y yo seguridad en que la obra que Dios ha comenzado en nosotros, porque Dios está obrando en nosotros, hermanos y hermanas, ha comenzado en nosotros porque el poder de Dios está actuando. Mira, hermanos y hermanas, estas parábolas de Jesús hoy nos enseñan a tener confianza en el trabajo que Dios ha comenzado ya. Ten confianza, hermano y hermana, en el trabajo que Dios ha comenzado ya en ti. Todo llega a su tiempo. Esa es la fe. Todo llega en su momento. Y no hay, hermanos y hermanas, que preocuparse. Tal vez por los resultados que aún tú y yo no vemos. No te sobrepreocupes porque como que no estás viendo resultados. De lo contrario, dice Jesucristo, tienes que estar seguro. ¿Por qué tengo que estar seguro? Tienes que tener seguridad, hermanos y hermanas, porque lo que hemos pedido, lo que creemos de Dios, lo hemos pedido, hermanos y hermanas, a través del Espíritu de Dios. O sea, las decisiones que hemos tenido que tomar, lo que hemos pedido y lo que estamos esperando, lo hemos hecho con discernimiento del Espíritu
Espíritu, hermanos y hermanas, y por lo tanto una decisión que se toma bajo la guía, bajo el alumbramiento, bajo el discernimiento del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos da siempre a cada uno de nosotros total seguridad. Nosotros, hermanos y hermanas, en esta vida, con las cosas de Dios que son espirituales y no materiales, tendemos a ser impacientes, nos impacientamos, hermanos y hermanas, porque no vemos que se está realizando lo que estamos esperando por parte de Dios. Y Jesús hoy nos enseña, ten esto presente, cálmate, tranquilízate, porque ahora mismo, hermanos y hermanas, y en este momento, Dios está actuando. Y escucha cómo te lo digo. Y Dios no solamente está actuando, sino que las fuerzas invencibles del poder de Dios están actuando. Eso es lo que nos hace madurar sin nosotros darnos cuenta. Eso hace madurar el mundo en que tú y yo vivimos. Y eso lleva hacia adelante, hermanos y hermanas, patrocina y logra que se realice el reino de Dios. O sea, que se den las cosas que estamos esperando, que vienen del reino de los cielos. Hoy, hermanos y hermanas, entiende esto. Jesús quiere que hoy descubramos los comienzos humildes de la obra de Dios. Es que las cosas de Dios empiezan por la sencillez y no por grandes espectáculos, grandes cosas. ¿Me estás entendiendo? Cuando pidas, cuando esperes, cuando creas en que Dios está obrando, date cuenta, nos enseña Jesucristo hoy, que las obras de Dios empiezan desde lo sencillo, desde lo pequeño, desde lo humilde, desde lo que se ha sembrado, hermanos y hermanas, y hay que esperar que unas cositas pasen para que entonces tengamos los frutos o tengamos que los resultados que estamos esperando por parte de Dios. Dios es el que está encargado, hermanos y hermanas, de conducir por parte de Él, hermanos y hermanas, el proceso. Y eso tú no lo puedes olvidar y yo no lo puedo olvidar, hermanos y hermanas, ¿no? Dios es el encargado, Dios es el dueño, Dios es el que ha comenzado el proceso. No es por nuestras propias fuerzas, hermanos y hermanas, escucha eso bien, para que tengas seguridad y para que te calme. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que esto va a depender de mí totalmente, y como yo soy impotente, y como yo tengo debilidades, y como yo tengo no tengo la fortaleza, pues de alguna forma esto como que no va a dar resultado, esto no va a suceder, la salud que estoy esperando en medio de la enfermedad no se va a dar, la prosperidad que estoy esperando en medio de la pobreza o de la miseria, pues no se va a dar, o no voy a encontrar la solución a este problema que me aqueja. No, hermanos y hermanas, Dios no funciona como nosotros. El que está encargado en todo esto, hermanos y hermanas, y tenemos nosotros que verlo desde ese punto de vista, es el Dios Padre del cielo. Por lo tanto, cálmate, nos dice Jesús hoy. Confía, dice Jesús, y ten sobre todo seguridad. Míralo desde ese punto de vista. Dios, hermanos y hermanas, ha insertado algo divino en nuestros corazones. Siente que algo de Dios está en ti. Algo de Dios está en nosotros. La palabra de Dios hoy nos recuerda eso, en su humilde comienzo, cómo Dios silenciosamente hace las cosas en nosotros. Lo que pasa es que tenemos que descubrirlo, pero lo divino ya está en nuestros corazones, hermanos y hermanas. La semilla de Dios está en nosotros. Nuestros frutos, hermanos y hermanas, serán de la naturaleza de Dios. Lo que tú esperas será de acuerdo a la naturaleza de Dios. Viene por el campo espiritual, viene por el campo que no se ve, viene por el campo de las cosas que no se pueden tocar, pero se van a materializar, tiene un equivalente, hermanos y hermanas, físico, material, que en algún momento se va a manifestar y se va a revelar. Ejemplo, hermano y hermana, escucha esto. Si tú siembras una semilla de pera, ¿qué debemos de esperar? Un árbol de pera. ¿Qué fruto debemos de esperar? Un fruto de pera. La fruta, ¿sí o no? ¿Verdad que eso es así? Hermanos y hermanas, si sembramos pues un mango, la semilla de mango, ¿qué debemos de esperar? Un árbol de mango. ¿Y qué fruto debemos de esperar? El fruto del mango. Ahora, escucha eso, hermanos y hermanas. Si sembramos la semilla de Dios, ¿qué debemos de esperar? ¿Qué debemos de esperar? Examen de conciencia para ti y para mí.
La semilla de Dios se vuelve Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Dios en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de esperar, y ahí debe estar plenamente nuestra seguridad. Vamos a ver esto en los versículos 26b de hoy y 28a de hoy. Y escucha cómo dice para que lo entiendas. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, y presta atención a esa comparación que hace Jesús, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Por lo tanto, está trabajando, está funcionando, pero yo no sé cómo. Hermanos y hermanas, la tierra da fruto por sí misma, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de dormido, despierto, de noche o de día? Que no importa, hermanos y hermanas, por lo que tú y yo estemos pasando, estés tú en una situación, hermanos y hermanas, que sea lo peor, estés tú en una situación que tal vez sea lo mejor, ¿verdad? Todo depende de dónde estemos nosotros. Esté yo consciente o esté yo inconsciente, ¿sabes qué? La obra de Dios está moviéndose, está operando. Y en eso tenemos que tener tú y yo fe. Si vemos, hermanos y hermanas, o si hemos nosotros sembrado la semilla de Dios, o la hemos dejado sembrar en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, brota y crece sin que se sepa cómo. Gloria a Dios, porque eso no depende de ti. Brota y crece, aunque yo no sepa cómo. Ten fe, ten paciencia, algo está pasando ahí, hermanos y hermanas, algo está germinando y yo no soy capaz de verlo. La tierra da fruto por sí misma. El hombre se va, sembró, algo está pasando ahí dentro, y eso es lo que él espera, y por eso espera y tiene fe en que algo va a ocurrir. Ahí, hermanos y hermanas, ocurre un proceso totalmente misterioso y un proceso también totalmente invisible para nosotros, que aunque yo no lo vea y aunque yo no lo pueda comprender y entender, hermanos y hermanas, el trabajo que Dios ha comenzado está ya llevándose a cabo. Y escucha eso bien, lo que Dios ha empezado ha comenzado ya. Si tomamos decisiones, hermanos y hermanas, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, si tu oración se funda en el Espíritu Santo de Dios, que no es otra cosa que Jesús, que la actividad de Jesús, la presencia de la obra de Jesús, y donde está la presencia está la obra de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Pues, hermanos y hermanas, el trabajo ha comenzado entonces, porque Dios ha comenzado un gran misterio en nosotros, que nosotros a veces no lo podemos discernir. Por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, entonces, escucha esto bien, no te preocupes. Si lo estás haciendo así, no te preocupes, no te agites, no te llenes de ansiedad. Confía, dice Jesús. Ten confianza y ten seguridad, hermanos y hermanas. Toma tus decisiones basadas en las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Y esto es fe grande, pero Jesús se va a ocupar, hermanos y hermanas, hoy de ayudarnos a interpretar todo eso. Entonces, no te impacientes, es lo que quiere Jesucristo ver, porque Dios está actuando. Dios está actuando. Entonces, hermanos y hermanas, si no me preocupo, porque confío en que Dios está actuando, ¿qué debo hacer? Confío en que Dios está obrando, no veo lo que Él está haciendo, un proceso se está llevando a cabo, por eso la comparación de lo que se siembra en la tierra germina y yo no sé cómo, no lo veo, pero algo esté pasando, esté consciente o inconsciente, dormido, despierto, de noche o de día, ¿estás entendiendo? Pues, hermanos y hermanas, entonces no me preocupo. Entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? Porque no todo lo va a hacer Dios, ¿verdad? Dios hace una parte enorme que es lo que es imposible para mí. Eso es lo que va a hacer Dios. Ahora, lo que es posible para mí lo tengo que hacer yo.
Y es lo que acuerda Jesucristo aquí. Por lo tanto, ¿qué hago, hermanos y hermanas? No me preocupo, pues entonces ocúpate. No te preocupes, pero ocúpate. Ahora viene otra pregunta. Si no me preocupo y me ocupo, entonces, ¿de qué me tengo yo que ocupar? Bueno, hermanos y hermanas, de que a pesar de que Dios está actuando misteriosa, invenciblemente, porque Dios es un Dios de victoria, ocúpate de que tú tengas fe como un grano de mostaza. Esa es tu parte. Ese es tu rol. Consciente o inconsciente, de día o de noche, ¿ah? En las buenas o en las malas, en la salud y en la enfermedad, preocúpate a tiempo y a destiempo de qué? De que tú tengas la fe de un granito de mostaza. Por eso es que tenemos hoy también en la segunda, hermanos y hermanas, parábola que Jesucristo presenta a comparación. O sea, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? Ahí es que Jesucristo nos va a hablar a nosotros, hermanos y hermanas, de ocuparnos nosotros de tener esa fe que germina igual que el grano de mostaza en cada una de nuestras vidas y en lo que estamos esperando. Entonces, hermanos y hermanas, necesaria la fe que vaya en un proceso de pequeño a grande. Hay un proceso de crecimiento, de pequeño a grande. Hay un aumento que debe de pasar en nosotros de desarrollo en la fe. Esa es mi parte. No es Dios el que falla, no es Dios que está tardando, es que yo tengo problemas con la fe. Es que no estoy llevando el proceso de pequeño a grande, no estoy llevando el proceso de aumentar, hermanos y hermanas, esa confianza que yo tengo que tener para que se realice lo que Dios está haciendo y que yo lo pueda ver. ¿Ah? En eso es que tenemos que ocuparnos los cristianos, hermanos y hermanas, y no en otras cosas, hermanos y hermanas. Eso es lo que me toca a mí, esa es mi parte. ¿Dónde dice eso, Padre? Bueno, los versículos 31 al 32 de hoy, ahí está clarito. Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla en la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ahí lo tenemos. Mira, quisiera darte un ejemplo con esto, porque ya está en la última parte de la reflexión de hoy. Ese ejemplo de la mostaza, de un grano pequeño que crece como un arbusto y luego se transforma en un árbol grande, ¿no? Y la semilla es bien pequeña. Jesús lo usó para una comunidad que conocía el grano de mostaza y que conocía el proceso de crecimiento de un pequeño arbusto, de donde nació la semilla de la mostaza y se convirtió en un árbol grande. Para ellos eso no era una novedad. Para nosotros sí, porque yo nunca he visto un grano de mostaza, a no ser que sea por película, por fotos, por gráficas, ¿verdad? Y yo nunca he visto el crecimiento de un árbol de mostaza, ¿no? Que nació, que creció un arbustito y ¡pum! Se convirtió casi en un árbol que las aves hacen nido en ella. Esa es la comparación que utiliza Jesucristo para la fe. Pero yo quisiera ponerte a tono con algo muy interesante, hermanos y hermanas. ¿Conoces el árbol japonés del bambú? ¿Conoces el árbol japonés del bambú? Claro que sí. Y lo tenemos aquí en Puerto Rico. En las orillas de los ríos, hermanos y hermanas, crece el bambú. Hay muchos ríos en Puerto Rico y vemos el bambú, ¿no? Grande, largo, ¿no? Con estas hojas pequeñas. ¿Y sabe por qué te traigo esta colación? Porque con eso sí que nos podemos identificar, porque lo vemos en los ríos, porque lo vemos en ciertos lugares. Y mucha gente ha visto su crecimiento. ¿Sabes cuánto tarda en brotar la semilla del bambú? ¿Sabes cuánto tarda? ¿Cuánto dura el proceso? 7 años, hermanos y hermanas. 7 años dura el proceso para que el bambú esté como esté. 7 años.
Mucha gente que no sabe acerca del proceso de desarrollo del bambú piensan que cuando han sembrado la semilla era mala, o los engañaron con una semilla que no era de bambú, o que ellos no fueron capaces de darle el cuidado, el mantenimiento, abonarlo, el agua necesaria para que crecieran. Y se dan a perder y dicen, esto no van a hacer, esto no está saliendo, perdí el tiempo. Fíjate lo que pasa con el árbol de bambú. Cuando el árbol de bambú, hermanos y hermanas, empieza su proceso de crecimiento, llega a un espacio a los 7 años donde se da a conocer y donde sale. Y al llegar el 7º año de haber sembrado la semilla del bambú, el bambú es capaz, hermanos y hermanas, en 6 meses de crecer 98 pies. Hermanos y hermanas, así como lo oyes, el bambú es capaz, una vez después de los 7 años de germinar, en 6 meses de alcanzar la altura de 98 pies. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Y sabes por qué tarda 7 meses, 7 años? ¿Sabes por qué tarda 7 años? Porque al tardar 7 años, la semilla del bambú está creciendo en su raíz. Y hay un proceso interno que nadie ve donde el bambú está creciendo en raíz hacia abajo, porque las raíces tienen que ser lo suficientemente profundas para poder sostener el peso de una vara de 98 pies. Son 30 metros, hermanos y hermanas, por si acaso está envuelto en el sistema métrico. 30 metros. ¿Has visto eso? Por eso te pasé del proceso de la semilla de mostaza al bambú, porque tal vez te motivan. La próxima vez que veas un bambú por la calle, por las aceras, no sé por dónde, en ciertas esquinas, por donde haya riachuelos o haya ríos, pues uno los ve. Piensa en lo que hemos dicho hoy, hermanos y hermanas. Esos 7 años, hermanos y hermanas, el bambú lo que hace es desarrollar todo un complejo y un andamiaje, hermanos y hermanas, que ninguno de nosotros ve, con un sistema de raíces que son capaces de sostener esos 98 pies. Todo eso ocurre durante esos 7 años. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas. Yo creo que ya podemos estar calmados, ¿verdad? Ya podemos darnos cuenta que Dios hace una parte, yo hago una parte, que la parte de Dios invisible está ocurriendo, que debo de llevar esa conciencia, que mis decisiones en lo que pido, en lo que hago, conforme a la voluntad de Dios, decisiones por el Espíritu Santo. Claro que sí. Concluimos, hermanos y hermanas. Escucha esto. Nadie, hermanos y hermanas, ha podido ahogar nunca la semilla de la palabra de Dios. Nadie en esta tierra ha podido ahogar, evitar el crecimiento, que germine, que crezca, que se desarrolle lo de Dios. Nadie. Vamos a traducirlo de esa forma, por si acaso nos quedan dudas. Se ha tratado, hermanos y hermanas, por muchos medios de hacer que fracase el desarrollo de la semilla, de la palabra de Dios y el evangelio de la obra de Dios en la tierra, para que no crezca, para que no desarrolle y mucho menos para que dé frutos, hermanos y hermanas. Se ha intentado. Se intentó con las persecuciones romanas, ¿te acuerdas, verdad? Que nos habla hasta la misma palabra de Dios. Hubo un tiempo en la iglesia con la Inquisición, hermanos y hermanas, que también pues hubo una época negra en la iglesia donde se metieron cosas que no eran de Dios. Y la Inquisición nos ha perseguido como una historia negra en la historia de nuestra iglesia. Ni eso evitó, hermanos y hermanas, que la semilla del evangelio germinara. La misma persecución moderna que hay contra la iglesia, contra el evangelio de Cristo el Señor, no puede con ella, hermanos y hermanas. Ten tú eso en mente. Las herejías que nacen por ahí en diferentes épocas y tiempos, tampoco las herejías han podido. Es más, ni las divisiones internas en la misma iglesia, hermanos y hermanas, han podido hacer que la semilla del reino de Dios, del evangelio y de lo que es nuestro Dios germine, hermanos y hermanas. Ni eso. Entonces, eso es importante para nosotros, hermanos y hermanas. La semilla dará su fruto, la del evangelio, la de Dios. Sigue
dando fruto y seguirá dando fruto. Quiero terminarte con 2 análisis rapidito para que lo tengas en mente en tu confianza de la obra de Dios y el poder, cómo se mueve y nos transforma sin darnos cuenta. Un árbol, hermanos y hermanas, puede quebrar una acera de hormigón, ¿sí o no? ¿Has visto tú un árbol como con sus raíces es capaz de quebrar el cemento de la acera? ¿Has visto el poder que tiene esa semilla, hermanos y hermanas? En segundo lugar, ¿has podido tú darte cuenta, hermanos y hermanas, cómo a veces una pequeña planta deja ver su cabecita verde sobre la brea en la carretera? ¿Has visto todo eso? ¿Cómo la hierba ha germinado metiéndose por entre la brea, hermanos y hermanas? El camino asfaltado, el camino embreado. ¿Lo has visto tú? Piensa en el poder que tiene la semilla del árbol para romper el cemento. Piensa en el poder que tiene la semilla de la hierba para poder meterse por la brea y salir hacia afuera buscando la luz. Piensa en un momento por eso. Tanto ese árbol, hermanos y hermanas, y tanto esa planta son creación de Dios. Y tú eres creación de Dios. Y tu familia es creación de Dios. Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa. Eres tú creación de Dios. Eres creación de Dios y eres creación de Dios por el poder de Dios, porque esa semilla tiene el poder de Dios. La semilla del árbol y la semilla de la hierba. Es el poder de Dios lo que se manifiesta en ella. Es el poder de Dios lo que tú tienes que ver y analizar, hermanos y hermanas. Solo imagínate finalmente lo que el poder de Dios en nosotros, con la fe, puede hacer. Solo imagínate lo que seríamos capaces de hacer con ese poder de Dios, si nos damos cuenta de lo que está pasando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no te impacientes. Ten fe. Pronto va a suceder lo que tú esperas en el nombre de Dios. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía, bendición.